Gracias y paz, amados hermanos. Escuchen atentamente unos segundos de este vídeo que pertenece a un canal que disfraza de cristianismo los pensamientos de la nueva era y el pensamiento positivo. Atentos. Si está teniendo dificultades con sus finanzas, no vaya por allí diciendo, el negocio está tan lento, la economía está tan mal, nunca va a funcionar. Eso es llamar las cosas que son, como si siempre fueran a ser de esa manera. Eso es simplemente describir la situación. Por fe, usted tiene que decir, yo soy bendecido, yo tengo éxito, yo soy rodeado del favor de Dios. La conciencia de ser como Dios se repite cientos de veces en el Nuevo Testamento. Por citar algunos, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino. Así que cuando dijo, yo soy el camino, es Él, yo soy en ti, el camino para manifestar la realidad de tu vida soñada. Ahora escuchen unos segundos de las palabras de este conocidísimo predicador de la prosperidad, uno de los más famosos y más prósperos en esa rama de predicadores, el conocido Joel Osteen. Declare it like you mean it. I am blessed, I am prosperous, I am talented, I am creative, I am forgiven, I am redeemed, I am free, I am valuable, I am anointed, I am equipped, I am beautiful, I am attractive, I am amazing, I am fearfully and wonderfully made. I am a child of the Most High God. I have seeds of greatness. I will become all He's created me to be. I am victorious. Como muchos sabrán, el pastor Joel Osteen es uno de los pastores más conocidos y multimillonarios en los Estados Unidos y en todo el mundo. Pertenece a los que conocemos como pastores de la prosperidad, predicadores de la prosperidad o herejes de la prosperidad, según a quien le preguntes. Nosotros sabemos que él pastorea la iglesia Lakewood, donde ustedes sabrán también que la parte en español la llevan Danilo Montero, su familia, y que es una iglesia conocida principalmente por llevar un mensaje totalmente al revés de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hermanos, hay una cosa que a mí me está preocupando. Yo sé que hablar de Joel Osteen debería ser evidente. Decir que Joel Osteen no es un predicador fiel a la palabra, decir que Lakewood no es una iglesia de buena doctrina y decir que Joel Osteen es un predicador de la prosperidad, que simplemente lanza herejías y enseñanzas falsas que solamente promueven el ego y la codicia y el amor al dinero y el deseo de éxito en la vida de las personas, totalmente alejado de la esencia del evangelio y nutrido simplemente por un discurso más parecido al de un coach motivacional que al de un verdadero predicador de la palabra de Dios. Hay una cosa que tenemos que aclarar. La iglesia, que cada día parece más que carece de discernimiento, no se da cuenta que una de las cosas de las que advertía la Escritura es que el cristianismo iba a ser mezclado. Iba a ser mezclado con cosas que se iban a introducir encubiertamente. No habría a lo mejor en ocasiones un desvío completo, es decir, un abandono completo de todo lo que tenía que ver con las palabras, las enseñanzas y los fundamentos del cristianismo original, sino que dentro de ese cristianismo muchos introducirían gotas venenosas. Es como si el cristianismo fuera un litro de agua pura, cristalina, y de golpe alguien le echara unas gotas de bromuro o unas gotas de aceite de motor de coche. Eso dejaría completamente contaminada el agua. Recuerden esas palabras: un poquito de levadura leuda toda la masa. Pero una de las cosas que nos advierte la Escritura es que a este cristianismo original se le iban a introducir poco a poco herejías destructoras, vanas filosofías, huecas sutilezas, que lo harían poco a poco, con gotitas de veneno, iban a disolver la pureza y la esencia del mensaje del evangelio. Entonces, el gran problema es que la iglesia cree que solo es una herejía y una falsa religión o un falso maestro aquel que no usa la Biblia. Y parece que si cita algo de la Biblia, que si alguien cita algo de la Escritura, entonces ya es un predicador y ya es un maestro y ya es un pastor. Pero debemos recordar que hasta el mismo diablo citó la Escritura para tentar al Señor Jesucristo. La citó mal. La citó con unas intenciones perversas, pero citó la Escritura. Y es verdad, una realidad es que todos los falsos predicadores y falsos maestros que suben a sus púlpitos a lanzar mensajes de la prosperidad y similares van con la Biblia y citan la Escritura. Pero recuerden que un texto sacado de contexto solo sirve para crear un pretexto.
Entonces, hay una cosa interesante, que debemos empezar a entender que el cristianismo le han ido introduciendo cosas propias de filosofías humanas, de falsas religiones, de falsos pensamientos y cosas similares. Y una de las cosas que más está creciendo en nuestro entorno son los pensamientos de la nueva era. Si tú le dijeras a un cristianismo, oye, tú perteneces al movimiento de la nueva era, al New Age y estas cosas, no, hombre, no, esos son sectas, no, hombre, no, esos son doctrinas de demonios. Entonces, ¿qué es más sutil? Como el cristiano no va a salir de su iglesia evangélica para irse a un templo New Age o a un templo de la nueva era o a leerse los libros de la nueva era, ¿qué es más sutil? Mete a alguien dentro del cristianismo que desde dentro infecte la esencia del mensaje con gotitas de veneno de nueva era, con gotitas de veneno del New Age y su metafísica y pensamiento positivo. Y de ahí nace esta rama. ¿Te das cuenta? Lo que en el vídeo mostraban es muy parecido a lo que dice Joel Osteen. Joel Osteen te dice, coge tu Biblia y empieza a decir lo que tú quieres, a decir y a proclamar lo que tú quieres sobre tu vida. Di, soy bendecido, soy exitoso, soy el hijo del dueño del oro, soy próspero, soy rico, soy saludable, soy sano, soy victorioso, soy vencedor. Repítete como un mantra esas cosas, porque claro, si tú dices, mira, estoy pasando un mal rato, estás atrayendo el mal. Si tú dices, estoy pasando por una crisis económica, no, declara que ya tienes riquero, declara que ya tienes prosperidad. Tú rechaza todo pensamiento malo, rechaza todo pensamiento negativo, rechaza toda realidad negativa, visualiza una realidad próspera, visualiza una realidad saludable, visualiza una realidad con una cura. Tienes cáncer, tú no aceptes ese cáncer, visualiza la cura. Eso de visualiza, eso no es fe. Eso es la metafísica de la nueva era. Ese es el pensamiento positivo de creer que si tú te metes en tu mente que algo va a pasar, tú provocarás que pase. Que si tú te metes en tu mente que algo va a darse, tú provocarás que pase y que al final todo sale de ti, todo emana de ti. Que si tú lo dices, lo declaras, lo confiesas, lo visualizas, tarde o temprano se materializará, se hará realidad. Y eso ha llegado al cristianismo, donde personas niegan la realidad y simplemente con su boca declaran y confiesan la realidad paralela que ellos les gustaría vivir. Pero eso no es cristianismo. El Señor no nos enseñó a actuar de esa manera. El Señor no nos dijo en ningún momento negad la realidad y vosotros simplemente visualizad el éxito, visualizad la conquista, visualizadlo y entonces declaradlo y se materializará, ¿no? El Señor nos enseñó ¿a qué? A confiar en su soberana voluntad. El Señor nos enseñó ¿a qué? A ser conscientes de las realidades que vivimos. El Señor nos enseñó también una cosa, que el sol sale para todos y que cuando llueve se moja el justo y se moja el injusto, se moja el hijo de Dios y se moja el hijo del diablo, que estamos en un mundo aquí actualmente que hasta que nosotros no estemos en gloria, este mundo por causa del pecado está bajo maldición y las enfermedades pueden llegar a todos y los despidos en el trabajo pueden llegar a todos. Y que una inversión económica no vaya bien puede pasarle a todos, y que un negocio emprendido no funcione puede pasarle a todos, y no se trata de visualizarlo. Eso no es cristianismo. El Señor nos enseñó a pedir, el Señor nos enseñó a rogar, el Señor nos enseñó a descansar en su voluntad, aceptar su voluntad que no siempre es la nuestra. El Señor nos dijo que nosotros debíamos pedir, pero que Él siempre daría conforme a su voluntad y para su gloria, y nosotros debemos aprender a descansar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque no sea la nuestra siempre. El Señor Jesús en Getsemaní no dijo, no, yo visualizo que no hay una cruz, yo visualizo que no vienen los romanos, yo visualizo que no me condenan, yo visualizo, no, el Señor Jesús dijo, Padre, esa es la realidad, vienen a por mí, va a venir un gran dolor, pero el mayor dolor es el momento en que los pecados de ellos pasen sobre mis hombros. Entonces, Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Y al final hubo cruz. El Señor no declaró la cruz fuera, el Señor no visualizó un final sin cruz, el Señor simplemente aceptó la voluntad del Padre. Jesús así lo dijo. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Él aceptó
los decretos del Padre, lo que desde la eternidad el Padre había decretado y había establecido. Hermanos, cuidado, porque en algunas denominaciones se están introduciendo cosas propias de religiones africanas, religiones que tienen, por ejemplo, macumba, religiones que tienen cosas parecidas como a la santería, se están introduciendo de manera muy sutil en movimientos cristianos y en algunas denominaciones cristianas que empiezan a tener prácticas muy propias de esas religiones africanas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros no vemos que los demonios cada uno tenga un nombre. Nosotros podemos ver la escena donde Jesús habla con el endemoniado y le dice, nosotros nos llamamos legión porque somos muchos, pero no vemos que cada demonio tenga un nombre. Ahora hay ciertas denominaciones que empiezan a decir, el demonio que se encarga de la prostitución es este, el demonio que se encarga de la pobreza es este, el demonio que se encarga del gobierno es este, el demonio que se encarga de los divorcios es este, el demonio que se encarga de las drogas es este. Y tú le dices, oye, en la Biblia no está el nombre de esos demonios, ¿de dónde los sacan? Y si tú te pones a investigar, esos espíritus y demonios a los que ellos le han puesto nombre muchas veces, viene de santería y religiones africanas que tienen sus espíritus catalogados muchas veces, pero no vienen del cristianismo. Muchas prácticas en algunas denominaciones cristianas tienen su origen en el paganismo de religiones africanas, en la santería, en la macumba y en cosas parecidas. Y el evangelio de la prosperidad y el palabra de fe tiene su origen en las gotas venenosas de los pensamientos de la nueva era, el pensamiento del New Age, su metafísica y todo lo que se ha metido dentro de algunas congregaciones que creen que ellos tienen la capacidad y el poder para hacer realidad las cosas que ellos vean en su cabeza y que ellos visualicen. Eso no viene de Dios. Hermanos, vuelvan a las escrituras, seamos, como dice la palabra, como bebés que desean, como bebés recién nacidos que desean la leche pura de la palabra. No se dejen infectar y tengan cuidado, sean como los bereanos. Miren que cada cosa que diga su pastor diga, oye, pero ¿eso dónde lo dice la Biblia? Es una pregunta tan sencilla. Pastor, ¿eso dónde lo dice la Biblia? Pastor, ¿eso dónde lo dice la Biblia? Pastor, ¿eso dónde lo dice la Biblia? No, pero hermano, es así, tienes que creer. No, pero ¿dónde lo dice la Biblia? Ya, pero hermano, tú tienes que tener fe. Pero ¿dónde dice la Biblia que si yo visualizo pasa? Pero ¿dónde dice la Biblia que si yo visualizo el éxito tendré éxito y que si visualizo la cura tendré cura y que si visualizo la fama tendré fama y que si visualizo el dinero tendré dinero? Pastor, ¿dónde dice eso la Biblia? No es simplemente decir, lo tienes que creer y ya está, y tener fe y creerlo y declararlo. No, ¿dónde lo dice la Biblia? Si somos cristianos, basamos nuestra fe no en lo que dice el pastor Joel Osteen o el pastor o Guillermo Maldonado o Paul Washer o Juan Manuel o quien sea. Basamos nuestra fe en las sagradas escrituras, en lo que dice la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, yo lo digo por el bien de su alma. Si ustedes están en una iglesia donde tienen esos pensamientos de visualiza, proclama, decreta, declara, haz la realidad tú posible, tú visualiza la realidad con los ojos de la fe, tú visualiza lo que quieres, tú visualiza lo que el Señor te va a dar ya, declara ya lo que Dios te ha dado, como ahora no está aquí, pero decláralo como si ya estuviera. Si estás en esos lugares, eso no es cristianismo. Por el bien de tu alma lo digo. Si me vas a tachar de juez y de persona horrible, bueno, no pasa nada, lo dejo en tus manos, pero por el bien de tu alma te digo que si estás en un lugar así, sal corriendo. Asegúrate que el cristianismo que te exponen, que la fe que te exponen, que la palabra que te predican tiene fundamento en las escrituras y no en un solo versículo que lo arrancan completamente para justificar sus locuras, sus ideas, sus huecas sutilezas, sus vanas filosofías humanas. Sé como un bereano. Aférrate a la palabra de Dios. No eres rebelde por cuestionar una enseñanza. Si lo haces con respeto, con amor, con humildad, no eres rebelde. No eres rebelde por querer que todo lo que creas y que todo lo que afirme como creencia esté sostenido por la santa palabra de Dios. No eres rebelde por hacer eso. Rebelde puedes hacerlo dependiendo de la actitud que tomes al hacerlo, pero no eres rebelde. Sé un bereano. Analiza las escrituras, porque Dios está haciendo algo maravilloso. Me he dado cuenta en los últimos meses, en el último año, con un montón de testimonios, con un montón de escritos, con un montón de gente que nos ha visitado,
La cantidad de personas que el Señor está abriendo sus ojos, está usando diferentes plataformas para abrir ojos de personas, sacarlos de cuevas de ladrones, sacarlos de iglesias heréticas y llevarlos a iglesias no perfectas, pero iglesias temerosas de Dios y que buscan estar afirmadas en la palabra del Señor. Y yo doy gracias a Dios porque eso solo lo puede hacer Dios. Solo Dios, por su Espíritu Santo, puede iluminar el entendimiento de las personas. Por eso este vídeo para algunos solo va a provocar rabia y decir, no, pues si tú no lo crees y te falta fe y esas cosas, sin argumento bíblico. Pero en muchos el Espíritu Santo abrirá el entendimiento. Por eso te animo a compartir ese vídeo con más personas, porque estoy seguro que el Espíritu Santo está abriendo muchos ojos y el entendimiento de muchos para llevarlos a lugares donde les den el buen pasto de la palabra de Dios. Y hermano, no hay nada mejor para el alma cuando llegas a un lugar y dices, wow, ahora sí disfruto de predicación bíblica, de palabra de Dios. Espero que el Señor te tenga en un lugar así y si no es así, que el Señor te conduzca a un lugar donde seas alimentado debidamente por la poderosa, infalible, autoritativa, suficiente, inerrante, perfecta palabra de Dios. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús sea con todos y cada uno de ustedes siempre. Y recuerden que los amamos en el Señor.